que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Bueno, mis hermanos, el título de esta noche es de ¿por qué flaquea nuestra fe? Aquí, de las personas que nos están sintonizando y de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, en un punto de nuestra vida nuestra fe ha flaqueado. O no me digan que no, porque recuérdense que el que dice que no, le está diciendo a Dios mentiroso. Y por más tiempo que tengamos en el camino del Señor, siempre Satanás está listo para cualquier oportunidad que tenga que flaqueemos, que dudemos del poder del Señor. No que dudemos exactamente de Él, pero que dudemos en que Él nos puede oír las oraciones y que no nos las conteste. Siempre nos va a meter esa duda. Entonces, tarde que temprano, nosotros siempre alguna vez hemos titubeado o ha flaqueado nuestra fe. Para empezar, sabemos que allá en Hebreos, déjenme aprender esta cosa, nosotros sabemos ¿qué es la fe? Sabemos que la fe es la fortaleza, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero para un cristiano, la fe es la convicción, porque recordemos, mis hermanos, que esa convicción es la convicción de que el Señor nos va a cumplir nuestras peticiones, siempre y cuando sean conforme a su propósito. Todos pasamos en alguna ocasión por pruebas, como decía anteriormente, que nos hacen dudar que hacen que nuestra fe dude. Y un poco más adelante ahorita les voy a dar unos puntos en por qué nuestra fe flaquea. Pero continuando con la clase, nos dice allá en Hebreos 11:1, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie le vamos como quien dice, no le vamos a caer bien a Dios. Él no va a estar contento con nosotros si no tenemos fe. Pero también más adelante en otro versículo nos va a decir que es necesario que creamos que le hay Dios para poder tener fe. Uno de los motivos principales, mis hermanos, de que nuestra fe flaquea es porque en realidad no lo conocemos a Él. ¿Cómo vamos a creer en alguien que no conocemos?
Usted, cualquiera de ustedes, mis hermanos, no va a entrar una persona ahí que usted nunca ha visto en su vida y le va a tener confianza, porque no le conocemos. Entonces, no vamos a creer en él. Es lo mismo pasa aquí con nosotros. Si por más que tengamos de bautizados 10 o 15 años, si no le conocemos al Señor, si no estudiamos su palabra, si nomás llegamos a la casa y dejamos la Biblia ahí hasta el próximo domingo, no estamos conociendo al Señor. ¿Cómo esperamos confiar en Él, en sus promesas, en las promesas que Él nos ha hecho, y que no conocemos porque no estudiamos su palabra? No conocemos su palabra, y cuando no conocemos su palabra, su palabra es la verdad. Y allá en el libro de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso él le estaba diciendo Jesús a los judíos. Y aquí a continuación, después en el 33 les le respondieron ellos, los judíos, le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Después en el 34 Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es. Somos esclavos del pecado porque no conocemos la verdad, esta verdad que nos hizo libres. Aquí se refería el Señor a la esclavitud espiritual, o sea que somos esclavos del pecado, y no les estaba diciendo que ellos entendieron que esclavos de alguien más, o sea, de que sirvieran a alguien más en lo físico. Pero Él aquí nos está diciendo de que si cometemos pecado es porque somos esclavos del pecado. Qué bonito sería que en lugar de ser esclavos del pecado fuéramos esclavos del Señor, estuviera aquí lleno, y la iglesia fuera en un crecimiento que no lo pudiéramos medir, si estuviéramos así, como si fuéramos esclavos aquí del Señor, como deberíamos de ser. Mas sin embargo, aquí les decía a ellos que ellos eran esclavos, porque ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice que seréis libres? Después en el 34 es donde les dice él, Jesús le responde, les dice: de cierto os digo. O sea, como cuando Jesús dice, o Dios les decía: de cierto, o sea que te lo digo por algo. O sea, como decimos nosotros, si te lo digo es porque tengo los pelos de la burra en la mano, cuando así decía mi abuelo. Dice: si te digo que la burra es parda, dices, porque tengo los pelos de la burra en la mano. O sea, porque ya le había arrancado un puño de pelos y ya la había visto, y él ya había palpado y tocado la burra. Así es como que nos está diciendo el Señor cuando Él dice: de cierto os digo. Es lo que Él nos está queriendo decir. O sea, que te lo estoy diciendo porque sé, no porque te estoy hablando al tanteo o nomás te estoy tanteando. Entonces, después, mis hermanos, allá ahorita vamos a leer, a darle lectura allá el libro de Santiago. En el libro de Santiago nos habla sobre la fe, y vamos a dar lectura del 1 al 8. Aquí nos va a hablar sobre la fe, y nos dice cómo debe de ser la fe. La fe debe de ser sin titubeos cuando le pedimos algo al Señor. Y también nos está diciendo aquí, también nos habla de la sabiduría, que si alguien necesita sabiduría, pues que se la pida a Dios. Damos la lectura a Santiago 1, del 1 al 8. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra fe es probada, debe de producir paciencia. Y nuestra fe puede ser probada por la mayoría de las cosas que están pasando en este mundo. Y recuerden, mis hermanos, como habíamos hablado anteriormente,
que cuando el Señor nos pone estas pruebas es para nuestro crecimiento espiritual. Y son pruebas, no son tentaciones. Hay una gran diferencia, como habíamos dicho antes, lo que es la gran diferencia entre pruebas y tentaciones, porque las pruebas vienen del Señor, pero las tentaciones vienen de Satanás para hacernos caer. Sigamos con la lectura. Dice en el capítulo 3, dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí el Santiago le había mandado la carta a estas iglesias que estaban pasando por tiempos turbulentos, semejante a lo que estamos pasando nosotros en la vida ahorita, con estas enfermedades. Entonces, mis hermanos, la fe cae porque, pues como lo había leído principalmente, porque no le conocemos, porque no conocemos la palabra y no nos hemos dado ese tiempo de estudiar su palabra. Nos podemos dar tiempo para el Facebook, para cualquier cosa, pero en muchas ocasiones, mis hermanos, cuando uno está compungido de corazón, digamos que tenemos a alguien que queremos demasiado. Vamos a dar el ejemplo de la enfermedad ahorita, porque es de lo que se habla ahorita siempre. Que lo tengamos internado y que esté grave. ¿Cómo los que no se hincaban, nos hincamos a orar? Y cómo está nuestro corazón compungido, que casi sentimos que Dios está aquí, en un lado de nosotros, cuando lo estamos pidiendo. Pues así nos quiere el Señor todo el tiempo, mis hermanos. Porque sale la persona del hospital y muchas veces ni siquiera la iglesia viene a darle gracias al Señor. Entonces, por eso son las pruebas que vienen del Señor, porque Él quiere tenernos ahí, porque quiere que nuestra fe no flaquee. Y Él, la mayoría de las veces, nos contesta nuestras peticiones. Y principalmente, como dice aquí la Biblia, en el versículo 6 de Santiago, que dice: pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada. Estamos pidiendo, cuando pedimos con fe, hay no sé cuántos de ustedes al orar tengan tanta fe que cuando le piden al Señor algo, al terminar su oración, antes de terminar la oración, le da las gracias uno de antemano al Señor, porque tenemos esa confianza de que el Señor nos va a contestar esa oración. No sé si ustedes lo hagan. Yo no tengo mucho de hacerlo. ¿Para qué les voy a decir? Yo siempre lo he hecho, ¿no? De un tiempo para acá, tal vez aproximadamente un año que aprendí yo eso, que cuando uno ora al Señor, estás orando con fe, entonces al tú darle gracias a Dios, le estás confirmando más tu fe, aunque el Señor ya sabe con la fe que le estamos pidiendo, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que pensamos, ya sabe lo que va a pasar mañana. Entonces nosotros cuando oremos, deberíamos decirle: gracias, Señor, porque sé que tú me vas a conceder mis peticiones. Y sabemos y le damos gracias, y debemos de entender que no nos las va a contestar cuando nosotros las quieramos. Él las va a contestar cuando sea necesario, cuando debamos de tener esa contestación, Él la va a hacer. Y pues tenemos que creer, como dice el apóstol Pablo allá en 2 Timoteo 1:12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto pensaba leerlo al último de la lectura, mis hermanos, pero es un claro ejemplo de fe. Después, mis hermanos, ¿cómo le debemos de pedir a Dios? Cuando le pedimos algo a Él, debemos de pedirle con una fe
como les decía anteriormente, o sea, de antemano dándole gracias porque sabemos que Él nos va a conceder esa petición que le hemos hecho, que debe de salir, todas las peticiones que le hacemos al Señor deben de salir del fondo de nuestro corazón. Allá en Hebreos 10:22 nos dice, hermanos, cómo cuando nos acerquemos al Señor, cómo nos debemos de acercar a Él cuando le vamos a pedir algo. Él nos dice que nos acerquemos, en el 22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, o sea, el corazón bien limpio y lleno de humildad. Él es, en otras palabras, es lo que nos está diciendo aquí. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De esto, mis hermanos, es de lo que en los sermones pasados había leído el hermano Gregorio esta lectura, que decía de que nuestros cuerpos deben de ser lavados con agua pura. Después en el 23 nos dice, mantengamos firmes y fructuosa la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es. ¿Quién es fiel, mi hermano? El que prometió. Él nos hace una promesa y si nos prometió que nos va a bendecir de tal manera, Él nos bendice. Él no anda con que, como uno que le dice a los hijos, no, pues cuando cumpla años le voy a dar $100. Pero luego ya los ve uno y dice, ¿para qué quiere $100? Pues si con 50 tiene, pues ¿para qué quiere 100? Lo echamos a perder después, decía mi abuelo, después lo echa uno a perder con tanto dinero. Pero el Señor no es así. El Señor nos promete una cosa y es la que nos va a dar. Él nos prometió vida eterna y, hermanos, ¿qué pasó? ¿Somos pocos los que creemos que nos va a dar vida eterna o qué está pasando? Porque las promesas del Señor son para siempre, al igual que su misericordia. Entonces, ¿qué está pasando, mis hermanos? Que nos estamos quedando atrás. Nos estamos quedando atrás. Y en realidad, ¿por qué? Como lo decían al principio, ¿por qué nos estamos quedando atrás, mis hermanos? Porque no estamos leyendo su palabra. Porque no sabemos que no es necesario con quedarnos en la casa y leerla de vez en cuando o ver el programa por las diferentes redes sociales. También es importante que vengamos y que nos convivamos con los demás hermanos, que honremos juntos al Señor. Porque, ¿qué diría el Señor, mis hermanos? Imagínense si viniera ahorita. A mí me dolería mucho. Me dolería mucho porque, bueno, en fin, después esa parte de otra plática, de otro sermón. Pero también, mis hermanos, cuando uno tiene fe, cuando tiene uno la fe bien fuerte, incluso en tiempos de tribulación, en tiempos de problemas, debe estar uno gozoso, debe sentir uno gozo, porque recuerde, como un buen ejemplo del apóstol Pablo, que después de ser azotado y fue tirado en la cárcel, tenía tanto gozo como quiera, demostraba su gozo que cantaba, que entonaba palabras al Señor. Ahí en el Salmo 4:8, hermanos, nos da un ejemplo para fortalecer nuestra fe, y nosotros debemos de leer esto y creerlo, porque en el Salmo 4:8, fíjense lo que nos dice, mis hermanos, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fíjense nomás qué bonitas palabras, mis hermanos. ¿Cómo no tener fe? Si ya creímos y ya nos bautizamos, ¿qué pasó? Eso no es suficiente. ¿Qué pasó, mis hermanos, con atender a la iglesia? Recordemos, ¿el venir a la iglesia es bueno? Claro que sí. ¿El ofrendar es bueno? ¿El alabarle a Dios es bueno? En comunión. Entonces, si esto es bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Así simple y de sencillo, sin vueltas ni tanto de ese que no, que el hermano, que a lo mejor no tuvimos tiempo, que se sentía de esto, que se va a venir el frío. Si no hay fe, mis hermanos, no hay vuelta de hoja. La palabra lo dice. Y no se enojen conmigo, enójense con el que inspiró a las personas que escribieron estas palabras. Con ese enójense. Desquítense con él y al cabo está accesible las 24 horas del día el hotline. Está él a cualquier hora que usted le quiera hablar, ahí está. Aunque diga usted, no, hombre, ya es muy noche. No importa. Háblele y dígale. Y él, oye, ¿por qué escribiste estas cosas, hombre? O sea, no.
Y luego pusiste al hermano un experto allá que nos diga, nos las dice muy de sopetón, dice muy a la brava, no nos la disfrace poquito, así como que para que no sienta feo. Pues es que así es, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar. Dice, recordemos lo que nos dice allá en Filipenses 4:6. En el capítulo 4, en el versículo 6 y 7, dice, sobre la fe, aquí nos está diciendo el apóstol, dice que por nada estemos afanosos, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y en el 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tenemos fe, mis hermanos, vamos a sentir esta paz. Es la paz de Dios, esa es la que sobrepasa todo entendimiento, que hay cosas que no podemos entender, pero cuando tenemos la paz del Señor en nosotros, y pasa algo y dice, vuelvo otra vez, tal vez la pérdida de un ser querido no la entendemos, ¿verdad? No quisiéramos que se nos fuera, pero la paz de Dios nos va a ayudar a sobrepasar ese momento y después vamos a entender que el Señor tenía un propósito. Un propósito pudo haber sido de que si no se hubiera llevado a ese ser querido, ¿qué tal si sale del hospital esa persona y hubiera dicho, pues ya me siento, la libré, de seguro me va a dar Diosito otros 10, 15 años, déjame le doy vuelo y le hacha unos 5, 6 de perdido y luego ya vengo otra vez sumiso? Pero eso tampoco cuenta. Está bien que el Señor, por medio de que fuimos lavados por nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a perdonar, pero hermanos, es como cuando uno comete un crimen. Si lo haces con alevosía y ventaja, no te cuenta. Así vayas y mates al tu pareja tenía otro cónyuge, una otra persona, no cónyuge, pero por decir te estaban poniendo los cachos, como dicen los hermanos, por decir. Entonces, yo les voy a decir que esto les pasó a un amigo mío, hablando un poquito de esto. Dice, es un americano y dice que él sabía que su esposa le engañaba y dice que él, antes de irse a trabajar, puso un bate ahí en la orilla de la puerta. Y tanteó, dice, y como a las 2 horas, su esposa dice que sabía que él se iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 5 de la tarde. Y desde ese día llegué a las 9 de la mañana. Y dice, y ahí estaba estaba él, su esposa, ¿verdad? Entonces él agarró el bate y le dijo al hombre, vístete. Y cuando iban para atrás, le dijo, salte. Y cuando iban para afuera de la casa, le dio un batazo en la nuca. Y después lo mató a batazos y fue a dar a la cárcel. Y le dijeron, es que, fíjese, lo estoy comparando con lo que está diciendo aquí, lo que es el pecado. Dice, ¿qué le dijo el juez? Dijo, es que lo que tú cometiste fue con alevosía y ventaja, fue premeditado, tú lo planeaste. Si tú lo hubieras encontrado sin saber y lo hubieras matado porque le diste un empujón o algo, o un golpe porque estabas enojado, no hubieras ni siquiera pisado la cárcel. Pero tú lo hiciste sabiendo, con el entendimiento de lo que iba a pasar. Así exactamente nos dice aquí, mis hermanos. Que, el punto que estoy explicando es que si pecamos, si vamos ante el gran juez que es nuestro Señor, no podemos pecar y decir, el Señor me va a perdonar, déjame pecar un ratito, porque lo estamos haciendo con premeditación. Entonces no cuenta. Entonces, si alguien piensa en eso, si alguien está pensando en que se puede ir a pecar después de haber recibido al Señor y salirse al mundo y regresar con la cola entre las patas, como se dice vulgarmente, después, mis hermanos, quién sabe, no vale la pena arriesgar la eternidad por una de esas. No vale por esa ocasión, digo, por pasar un buen tiempo nomás. Después, mis hermanos, sí, vamos a seguir hablando sobre flaquear por qué flaquea nuestra fe. Discúlpenme, me desvié un poco del tema, pero solo quería decirles eso, de que si tenemos fe, nos vamos a mantener constante en la palabra del Señor, no importa los tiempos que vengan. Allá en el Salmo 121, mis hermanos, me gustaría darle lectura. En el Salmo 121,
del 1 al 8 nos dice, mis hermanos, nos habla de dónde debe de venir esta fe. Dice de por qué por qué nuestra fe no debe de flaquear. Y vamos a leer esta lectura. Ahí en el Salmo 121, en el versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nos podemos ir a dormir bien tranquilos, mi hermanos. Hágale cuenta que tenemos velador particular o security ahí en la casa. ¿Por qué? Porque el que todo lo ve y el que todo lo puede está guardándonos incluso en nuestros sueños. Y qué bonito, mis hermanos, así como damos las gracias después que oramos, especialmente en la noche cuando ora uno, gracias Padre Santo le debemos decir por el día de mañana, porque esa es la certeza que tenemos en Él. O sea, tanto así creemos en Él, como mucha gente cree y está segura de que mañana va a salir el sol y mañana va a ser otro día. Bueno, pues nosotros tal vez no sea, ¿qué tal si se acaba el mundo, pasa algo? Pero sí sabemos que el que nos guarda, Él nos duerme, como nos dice ahí en el capítulo 3. Continuamos con el 4. Dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Más claro ni el agua, como dice el abuelo. Dice, estas palabras tan hermosas, mis hermanos, si las grabámonos el Salmo 121, si no se saben muchos, si no tienen muchos, yo les recomiendo este salmo que es de gran fortaleza, para si un día, en cualquier ocasión, vamos a ser tentados y nuestra fe va a flaquear, acuérdense de este salmo. Este salmo abarca de todo. Si acaso tenemos pleitos con alguien, cualquier otro problema, mucha gente que sufre de insomnio, que no se puede dormir, más que nada ahorita porque están pensando en los problemas, y en problemas de salud, de familiares, en problemas económicos, de cómo está la situación. Recuerden una cosa, mis hermanos, que el que nos guarda no duerme, y Él es omnisciente y omnipotente. Vamos a continuar, mis hermanos. La primera razón, una de las primeras razones que apunté aquí, porque nuestra fe titubea, dice, es porque nuestra confianza en Dios va en contra del razonamiento. O sea, una persona dice, no, pues es que tengo tantos problemas, ahora voy a poner por decir que el del económico, híjole, pues no, ya perdí el trabajo, está muy bajo y no voy a completar el pago de la casa. Y luego, pues se van y que el pago de la aseguranza, que del carro, que la luz y todo, y empezamos a tronarnos los dedos y a sobarnos las manos, y a mucha gente hasta se le cae el pelo. Bueno, lo bueno es que decimos que es por el coronavirus. Además, incluso yo conocí personas que antes del coronavirus se les caía el pelo por el estrés. Entonces, mis hermanos, porque nos enfocamos en estos problemas, pero acuérdense que en la Biblia dice, que dijo el Señor, dice, pruébame a ver si no te voy a bendecir más de lo que necesitas. Entonces, si nuestra fe está fuerte, oramos al Señor y le damos gracias porque Él nos va a solucionar esos problemas, por decir este problema que acabo de mencionar, hermanos, hasta nos va a sobrar para irnos al cine. No deberíamos, ¿verdad? Lo deberíamos usar para otra cosa, mejor para la ofrenda o para algo más, ¿verdad? Lo que extra nos va a dar, pero así nos va a bendecir Él, cuando le pedimos con fe y le demos las gracias porque Él nos va a sacar de esta situación. Y si no, recuérdense, mis hermanos, que el Señor sabe lo que hace. Allá en el capítulo, digo, en el y esto es sobre la muerte de Lázaro, cómo las cosas
van en contra de lo que creemos. O sea, por eso dudamos de la fe, por eso dudamos a veces de Dios y de que Dios existe, porque dicen, no, hombre, va en contra de toda lógica. Todo esto es en contra de toda lógica que yo he aprendido y la lógica de la ciencia y de la lógica que aprendimos y de todo. Pero déjenme darles un pequeño resumen, mis hermanos, y después nos concentramos en lo que queremos decir aquí con esta lectura de la primera razón, que quiere decir que porque va en contra del razonamiento. Y fíjese lo que pasó. Resulta, en el capítulo 1 dice que estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Después nos brincamos hasta el 5, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y en el 14, es un resumen, mis hermanos, dice, en el 14, después de que a Jesús le dijeron de que ya Lázaro estaba enfermo, pero él en realidad les estaba diciendo que Lázaro ya había fallecido. Dice, entonces, en el 14, Jesús les dice a las personas que le acompañaban, dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero entonces, mis hermanos, ahí en el 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Irían a ver, mis hermanos? ¿O les correría más y los llevaría el chisme? Vamos a ver qué pasó. Yo me acuerdo en el rancho cuando cerquita de la entrada del pueblo está una curva muy peligrosa y seguido se voltea gente ahí. Y nomás que se chocaron en la curva, llegale cuenta a las hormigas que les echa agua, hermanos, ahí vale un montón de gente a pie. Bueno, ahorita ya todos van en carro, pero en los tiempos que yo era chico, pues casi no había carro, iban todos a pie, a ver, o sea, de chismosos. Ni modo que digan que van a ayudar, pero van a ver quién era y qué se hizo y luego para venir a desbalagarla. No sé si aquí Tomás iría a eso, o en realidad, bueno, aquí nos dice que él dijo que vamos para que muramos junto con él. Entonces, mis hermanos, eso fue en el 16. En el 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En el 22 dice, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjese la fe de Marta, lo que le dice a Jesús. Dice, yo sé que lo que tú le pidas a tu Padre, Él te lo va a conceder. Entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que... ¿Ustedes qué creen que ya después de que cuando Jesús resucita a Lázaro, se levanta Lázaro, y si Jesús les hubiera dicho, bueno, de primero ellas le decían, nosotros sabemos que Él va a resucitar en el día postrero, y Jesús les hablaba de que lo iba a resucitar en ese rato. Entonces, aquí el razonamiento de ellas era de que no podían creerlo. A lo mejor ellas creían que cuando Jesús llegó ellas estaban enojadas, porque Jesús no había ido inmediatamente, Él se quedó unos días más allá donde estaba. Ya Lázaro hedía cuando Jesús llegó a resucitarlo. Entonces ellas no razonaban, mis hermanos, no razonaban porque decían, si Él estaba allá y pudo haberlo venido y haberlo tocado y haberlo curado como Jesús había curado muchas gentes, y ahora Él viene ya que está muerto, como han de haber dicho, pues sí nos da gusto verte, Jesús, pero pues ¿a qué vienes ya? Si ya Lázaro ya murió. Eso es ir en contra del razonamiento. Eso es lo que estamos viendo aquí. Si Jesús les hubiera dicho, les hubiera dado a escoger, y si Él hubiera estado ahí, y Él les hubiera dicho, ¿qué prefieren? ¿Que se los cure ahorita o que resucite en 3 días? Yo estoy seguro que ellos hubieran dicho que resucitara en 3 días. ¿Por qué? Porque iban a saber que el Señor, ellas ya sabían quién era Cristo. Ellas ya sabían quién era el Señor. Entonces, mis hermanos, eso es cuando va en contra del razonamiento, que uno cree
que las cosas son imposibles, pero para Dios pues no hay nada imposible. Ay, con su permiso, mis hermanos. Después, mis hermanos, vamos a ver la segunda razón de por qué duda nuestra fe. Esa fue la primera, de que vamos en contra del razonamiento. La segunda es porque dejamos que nuestras dudas y nuestros pensamientos ahoguen nuestra fe. Por eso flaqueamos, porque empezamos a pensar y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que Él tiene el poder de todo y nos ponemos a pensar en el problema. Entonces, como les decía ahorita, ¿verdad? Que si tenemos la deuda, por decir que de la casa, y luego se va haciendo más grande y grande la deuda, y al último eso ocupa tu mente, dándole vueltas y vueltas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a hacer esto? ¿Del otro y el otro? Y estamos dejando, mis hermanos, que las dudas ahoguen la fe. Entonces, no puede el Señor trabajar, porque el campo no está limpio, que es nuestro corazón, y nuestra mente no está lista para recibirlo y oír lo que Él nos quiere decir. Y recuerden que Él nos dijo ya, nos ha dicho por medio de su palabra que confiamos en Él, que Él nos sostendrá. En esos momentos no nos acordamos, dejamos que nos aflijan y que nos ahoguen las dudas. Y tal vez sea también porque tengamos una culpa que traigamos del pasado, mis hermanos. Muchas veces hay gente que tenga, por decir, 4 o 5 años, 1, 2 o 3, 4 o 5 años, los que a ustedes les guste, de bautizado, de haber aceptado al Señor y de estar reuniéndose tal vez en la iglesia. Y a lo mejor él viene arrastrando esa cosa que hizo, que fue grave. ¿Sí me entienden? A lo mejor engañó a su cónyuge, golpeó a alguien, robó, o no sabemos. Pero esa persona no es que lo que pasa, mis hermanos, es que esa persona no se ha perdonado a sí mismo, pero no se ha dado cuenta tampoco de lo que hizo, que con el bautizo, al momento de haber aceptado a Cristo como Salvador, el Señor nos perdonó, nos dio borrón y cuenta nueva, como quien dice, ahora sí, de aquí para adelante, como dicen los bebés, nacimos de nuevo, somos bebés, vamos a empezar otra vez a caminar, y por eso, dejamos que el Señor actúe como Él quisiera. ¿O acaso alguno de ustedes, mis hermanos, de los que está aquí, puede levantar la mano y decir que el Señor le ha fallado en algo? Alguien que diga, no, es que el Señor me falló porque, bueno, pues es que tenía mi trabajo y lo perdí. Yo he tenido trabajos y lo he perdido, pero gracias a Dios que cada que pierde un trabajo, el que sigue es mejor. Económicamente remunera más. Y gracias a Dios que los que he tenido, desde que Dios se lo rogué al Señor, desde que yo le pedí a Dios que yo quería ser una persona que sirviera en la iglesia, me dio trabajos que me permiten estudiar la palabra la mayoría del tiempo, incluso preparar estas clases. Entonces, le pedí a Dios y Dios sí me contestó. Me contestó inmediatamente. ¿Por qué? Porque era para un propósito bueno. A veces le pedimos cosas y nos desesperamos. Y esa va a ser, mis hermanos, la tercera razón de por qué nuestra fe flaquea. Porque queremos todo así. Estamos en un mundo que ahorita todo pasa así. Si quieres saber algo, pregúntale a Google y ahí está. Si quieres o comprar algo, antes compraba uno algo y cuando ya estaba más o menos, hablabas por teléfono y lo ordenabas. Pero antes de eso, tenías que escribir una carta para ordenar algo y mandar el cheque para que te lo mandaran. Y ahorita no, ahorita te dicen, te cobramos 5 o 6 dólares más y te llega mañana. O sea, todo lo queremos ya rápido. Entonces, esto pasa también, pero Dios no trabaja así, mis hermanos. Dice, la tercera razón por la que nuestra fe flaquea es porque no sabemos esperar en el Señor. No sabemos, dice, y no dejamos que Él trabaje. Queremos que todo pase inmediatamente. Y es cuando viene otra vez la duda. Bueno, yo pensaba, me oiría Diosito, porque así le digo yo a Dios, Diosito, cuando oro. Me oiría Diosito, ¿o qué pasó? ¿Qué estará pasando que
pues necesitaba la respuesta tal para mañana o para esta semana, y ¿qué estará pasando? Entonces, no sabemos esperar y creemos que no nos oyó. Flaquea nuestra fe porque nos ponemos a pensar y empezamos a dudar otra vez de Él. Y cada que dudemos del Señor es porque nuestra fe está flaqueando. Dice, y empezamos a dudar de que si Dios nos oyó o no. Y si olvidamos, pues que Él es el omnipotente, que Él todo lo puede, que Él sabe lo que va a pasar mañana y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Eso es lo que olvidamos siempre. La mayoría de las veces lo olvidamos pues porque estamos en problemas, en necesidad o en apuros. Pero recuerden que Él conoce nuestro pasado y nuestro futuro, mis hermanos. Bendito sea el Señor por eso. La cuarta razón, mis hermanos, porque flaquea nuestra fe, es porque pues escuchamos a otras personas. No sé que cuando tienen un problema de algo, levantan el teléfono y le hablan a fulano de tal, a cualquier amigo, incluso un familiar, cualquier problema, o si te dan una mala noticia, le hablas a alguien, es que me dijeron que tengo azúcar, diabetes y presión, y yo no me sentía, y ya me empecé a sentir mal desde que me dijeron, ya empecé que mi corazón se me oprime y todo. Y si no le hubieran dicho uno, hubiera seguido uno igual. Se lo digo por experiencia propia, porque yo no sentía ningún síntoma, y fui con el doctor y me dijo, oye, pues tienes diabetes. Pero yo saboreaba la comida bien sabroso, me gustaban las de harina hasta la fecha, y lo que le hace mal al cuerpo. Entonces, pues obviamente que escucho uno al médico, y está bien porque los médicos para eso estudiaron. Pero primeramente, antes de ir, pues pongamos el médico en las manos del Señor también, para que el Señor trabaje por medio de él. Pero no, hermanos, vamos con personas negativas. ¿Y luego qué es lo que sale? No, hombre, si yo fuera tú, me empezaba a comer nopales ahorita, porque está carajo, hay que comer puro nopal y sábila y lechuga, y ya déjate de glotonerías y de todo. Claro que eso sí está bien, pero hay otras personas que nos dicen, si yo fuera tú, y no olvidemos, las personas olvidan de que ellos no son nosotros, todos somos diferentes. Te puede decir un diabético, a mí me funcionó esto, pero a otro diabético tal vez no le funcione. Entonces oímos a personas negativas y luego empiezan, no hombre, ¿qué vas a hacer a la iglesia cada rato? Vas bien miércoles y domingos, cada rato van a querer que vayas los viernes, entre semana también, más días. Y empieza la gente, dije, mejor quédate, hombre, vamos a echar una platicadita, jugamos un billarcito, un dominó, barajitas, cartas aquí. Y esas son personas negativas, que cuando empezamos a escuchar a esas personas, nos van a desviar del camino del Señor y van a hacer que nuestra fe flaquee. Entonces, mis hermanos, debemos si escuchamos un consejo y andamos buscando un consejo y no nos vamos a la Biblia, de perdido busquemos a una persona que esté consagrada al Señor, que nosotros sepamos que es un cristiano fiel y verdadero, como dice la palabra, para que Él nos guíe pidiendo la sabiduría del Santo Espíritu, para que Él nos pueda aconsejar. Y Él, si no sabe, Él nos va a decir, bueno, mis hermanos, Él ya reconoce la máxima autoridad, va a decir, busquemos en la palabra del Señor sobre tu problema. Si tienes un problema, no sé, que a lo mejor te quieres divorciar o cualquier cosa o algo, si tú vas a una persona que no sea negativa, que sea una persona consagrada al Señor, esa persona te va a aumentar la fe, no te va a hacer que flaquee, pero va a flaquear si vamos con una persona que sea negativa. La quinta razón, mis hermanos, es porque nos enfocamos, como decía antes, más en los problemas y no en Dios. Dejamos de creer en Dios cuando los problemas nos abruman. Cuando los problemas nos abruman, ya no lo escuchamos, como que se nos cierran los oídos y dejamos de creer. No dejamos de creer, pero ya no oímos lo que el Señor quiere decirnos. Estamos ya enfocados en esos problemas. Y pues tenemos que oír, mis hermanos, lo que nos dice la Santa Palabra. Allá en
Ya casi para terminar, mis hermanos, quiero que me acompañen a leer allá Hebreos. En Hebreos capítulo 12. Allá en Hebreos capítulo 12, mis hermanos, en el versículo 1 y 2, nos dice, cuando nuestra fe flaquee, debemos de hacer lo siguiente, mis hermanos. Debemos poner los ojos en Jesús. Dice, le damos desde el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que el Señor nos ha dejado por delante, mis hermanos? ¿Cuál es la carrera que tenemos que tener? Pues la que tiene la meta que nos va a llevar a la gloria con Él. Y por eso aquí nos está diciendo que dejemos los afanes, que nos enfoquemos más en la fe. Dice, porque dice que debemos de poner, dice, puestos los ojos en Jesús. Y aquí ¿cómo describe a nuestro Señor Jesús? Lo describe, dice, como el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A mis hermanos, a Él es al que debemos oír. Dice, y poniendo los ojos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Fue por su voluntad propia. Bueno, fue por mandato de Dios, pero Él es Dios. Y era la única forma en que nos podía dar a nosotros lo que necesitábamos, salvarnos de la perdición. Entonces, mis hermanos, voy a concluir con esta lectura, que es muy fuerte, pero como les digo, mis hermanos, enójense y reclámenle allá al que inspiró a los discípulos y al que dijo estas palabras, al que escribió estas palabras. Allá en Apocalipsis 3, mis hermanos, debemos de tener cuidado de no dejar la fe, porque recuerden que si no estudiamos la palabra, por eso es la causa principal de que flaquea nuestra fe. Pero cuidémonos, mis hermanos, porque ya sabemos que la debemos estudiar. Y si no la estamos estudiando, pues estamos cometiendo pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 16, espero que el Señor nos vaya a decir esto en aquel día. Dice el 16, perdón. Apocalipsis 3, 16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras, mis hermanos, son duras. Son duras, pero son muy ciertas. Con esto, mis hermanos, doy conclusión a la lectura de por qué flaquea de esta pequeña clase, de los motivos por lo cual nuestra fe flaquea. No sé si el hermano pueda poner, hermano, puedes poner el himno 161, me gustaría entonar el himno 161. Antes de partir, es muy corto, antes de que nos retiremos. Y yo le invito a mis hermanos, a los que estén oyendo en sus hogares, de que se trate de memorizar este himno, porque es corto, pero también es el 161, hermano, lo puedes poner. Y yo cuando canto este himno, me gusta entonarlo, a mí me ha ayudado mucho, me gusta entonarlo con los ojos cerrados, mis hermanos, porque siento como si me abrazara. No les estoy diciendo como las personas esas que se paran y que andan gritando, predicando y todo ahí en los púlpitos y todo. No, yo se lo digo con plena sinceridad, mis hermanos, que siento
algo bien bonito cuando entonó este himno. Y este himno fue con el que me levanté en la mañana, porque casi todas las mañanas me levanto tarareando, como decían antes, que se levantaba uno tarareando las canciones, que traileros, que pesado, que todas esas de antes. Ahora, gracias a Dios, que me levanto tarareando himnos. Y eso es bueno, mis hermanos, porque estás tarareando el himno, estás cantando el himno, pero al mismo tiempo se levanta uno glorificando al Señor, al ver sus promesas, que son nuevas cada mañana. Y les invito, mis hermanos, que cantemos este himno. Y si se lo sabe, les recomiendo que lo entonen con los ojos cerrados. Y que humille su corazón, mis hermanos. Vamos a darle, entonar este himno para despedirnos esta noche. Dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y muchas gracias por su atención.